Y en ecuaciones cuadráticas, graficar las funciones y representar intervalos de soluciones sobre el eje de abscisas. Entonces tengo la función x cuadrado más 3 y bueno, tengo esa función. Entonces tengo que ver cuándo se cumple, ¿no? No nos piden nada más. Entonces, ¿qué necesito para graficar la función? Y bueno, las raíces sé que no tiene. Sé que como no tiene, ¿se acuerdan que es x cuadrado, ax cuadrado más bx más c? Como este término no lo tiene, sé que no tiene desplazamiento horizontal. Por lo tanto, si hacemos nuestros ejes, podemos graficar esta de esta forma. Cuando x vale 0, esto vale 3. Bueno, vamos a hacerlo distinto. Vamos a poner esto un poco más abajo, el negro acá. Ahora podemos dibujar mejor. Cuando x vale 0, mi cosa vale 3. Vamos a poner el 3 acá. Acá vale 3. Y es cuadrática, coeficiente principal positivo, o sea que hace algo así. Y yo lo que tengo que ver es cuando esto es menor a 12. Y el 12 va a estar 3, 6, 9, 12. El 12 lo pongo acá arriba, me queda ahí arriba en la escala. Entonces, ¿cuándo es menor a 12? Entonces tendría que ver, sería desde este punto abierto hasta este punto abierto. Serían esto acá. Y ahora, ¿qué puntos son esos dos? Ahí está el tema. ¿Cómo despejo esta ecuación con una cuadrática? Bueno, en este caso, puedo pasar el 3 restando. Mira que x cuadrado tiene que ser menor a 9. Si hago raíz de los dos lados, me queda que el módulo de x tiene que ser menor a 3. ¿Qué significa esto? Que x tiene que estar entre menos 3 y 3, porque el valor absoluto de x tiene que ser menor a 3. Entonces, ahí fíjense, ya descubrí que este número va a ser 3 y este número de acá va a ser menos 3. Vamos con el siguiente, x menos 4 al cuadrado mayor a 1. X menos 4, sé que tiene raíz doble en más 4, entonces en más 4 me paro acá, raíz doble. Entonces esto va a aumentar así como una cuadrática para allá y para allá. Y tengo que ver cuándo esto es menor a 1. Mi recta 1 está acá, entonces sería este valor así, cuando es mayor a 1. Entonces sería este valor para este lado así y para este lado para allá hasta infinito. Entonces, ¿cómo resuelvo esto de vuelta? Y puedo, la forma más fácil es decir, bueno, hago raíz de los dos lados y me queda que el módulo de x menos 4 es mayor a 1, porque raíz de 1 es 1. O sea, que x menos 4 va a ser mayor a 1 y además menos x menos 4 va a ser mayor a 1. O sea, las dos cosas se tienen que cumplir. Entonces, si paso este menos para allá, acá me queda menos 1 y el signito este se me da vuelta, así. Y como despejo estas dos, paso el 4 sumando, entonces de acá saco que x tiene que ser mayor a 5 o bien x tiene que ser menor a 3. Pues si paso el 4 sumando, me queda 4 menos 1, que es 3. Entonces ahí tengo mis dos números. X tiene que ser menor a 3, entonces este número es 3. O bien x tiene que ser mayor a 5, entonces este número es 5. Como ven, no es muy complicado. B. Dadas las funciones f de x, x cuadrado menos 4 y g de x menos x cuadrado más 8, primero grafica ambas en un mismo sistema de ejes cartesianos. Entonces, para hacer esto, eje y y eje x. Primero vamos a analizar f de x. Entonces, f de x es x cuadrado menos 4. Esta es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, f de x también es lo mismo que x más 4 por x menos 4. Entonces, fíjense, ya sabemos que tiene raíces en 4 y menos 4. ¿Dónde está el menos 4? Perdón, en 2 y menos 2. Esto es un 2 y esto es un menos 2. Entonces, sus raíces en realidad van a estar, acá no, en 2 y menos 2 y va a tocar en el menos 4 el eje. Entonces, f de x ya la puedo graficar así. Esto va a ser f de x. Y ahora tengo que graficar g de x. Bueno, g de x era menos x cuadrado más 8. Puedo sacar el 8 factor, el menos factor común.
Entonces esto va a ser menos x cuadrado menos 8. Y acá tendríamos una diferencia de cuadrados también, que sería menos, esto sería x más raíz de 8 por x menos raíz de 8. Y raíz de 8 es más o menos 2,83, entonces esto tendría raíz acá y acá, más o menos, entre el 2 y el 3. Y tendría la ordenada al origen, cuando x vale 0, esto vale 8. Entonces marcamos el 8 sería acá arriba. Entonces marcamos nuestra fórmula, nuestra parábola, perdón, que haría algo así. Y esta sería g de x. Ahí tenemos las dos. Contestá si es verdadero y falso. Justifica. F de 0 es menor a g de 0. Bueno, voy a escribir acá, ¿se acuerdan? F de x era x cuadrado menos 4 y g de x era menos x cuadrado más 8. Entonces, f de 0 menor a g de 0. Bueno, f de 0 sería menos 4 y g de 0 sería 8 y menos 4 es menor a 8. Por lo tanto, esto sería verdadero. F de menos 5 es mayor a g de menos 5. A ver, f de menos 5 sería menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 4, que es 21. G de menos 5 sería menos 5 al cuadrado, que es 25, o sea, menos 25, más 8, que es menos 17. Y como 21 es mayor a menos 17, esto va a ser verdadero. Se puede hasta ver en el gráfico. En el 5, que estaría por acá, va a ser en el 5, f de x es mayor a g de x. ¿Qué más? F de 2 es menor a g de 2. Bueno, f de 2 es 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, que es 0. Y g de 2 es menos 4 más 8, que es 4. Y como 0 es menor a 4, esto es verdadero. F de x es mayor a 0 en menos 2, 2. Y esto, fíjense, como lo podemos ver acá, es falso. Por ejemplo, podemos agarrar el 0 y decir que f de 0 es igual a menos 4. Y como f de 0 pertenece al intervalo menos 2, 2, y menos 4 es menor a 0, entonces esto va a ser falso. Si se fijan en el gráfico, vemos que entre el menos 2 y el 2 es menor a 0. Entonces no se cumple. Y con el siguiente, creo que es el último, g de x es menor a 0 en el intervalo menos raíz de 8 a raíz de 8. Y nosotros sabíamos que tal como estos números eran menos 2, 2, este era raíz de 8 y este de acá era menos raíz de 8, entonces nos preguntan qué pasa con g de x. Podemos ver una pista. G de x en menos 8, 8, fíjense, entre esto y esto es positiva, es mayor a 0. Por lo tanto ya sabemos que va a ser falso, pero lo podemos justificar numéricamente. Por ejemplo, diciendo g de 0 pertenece al intervalo menos raíz de 8, raíz de 8. Y g de 0 es igual a... ¿Cuánto es g de 0? Es 8, porque es menos 0 al cuadrado, que es 0, más 8. Entonces esto es 8. Y como 8 es mayor a 0, por lo tanto, esto va a ser falso.